Mis queridos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Vida de Noticias. Como siempre, para nosotros es un placer recibirlo, acompañarle y tener, como siempre, la responsabilidad hoy de informarle. Vamos a abordar un tema doméstico, local, de Caracas, en nuestra querida Venezuela, tratando de enfocar la mirada en esas cosas o en esos temas, como siempre, que no tienen respuesta. Esos grandes titulares que quedaron en el camino y que todavía estamos esperando del gobierno nacional una respuesta a todo el país. Me refiero concretamente a una terrible situación vivida en la localidad del Paraíso, concretamente en la Cota 905, hace tan solo una semana, una emboscada que sufrieron funcionarios policiales allí en su desplazamiento por esa zona, por maleantes que operan allí, ampones de la zona, motos quemadas, y un tiroteo sostenido, uso de granadas. ¿Quién mejor que un concejal del municipio Libertador, en este caso el concejal Jesús Armas, bienvenido? Gracias, Mariana. Para hablar de este tema, porque esta es la zona, suya, donde usted tiene su trabajo político, pero bueno, pedía usted hace algunos días atrás respuesta del ministro de Interior y Justicia a toda esta situación. Pero primero relátenos como habitante, además de la zona, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Que los habitantes estuvieron sometidos a este horror durante horas. Fíjate, por más de 2 horas, los habitantes de la Cota 905, los alrededores del Paraíso, en especial los del sector Los Laureles, pues se encontraron en un episodio de zozobra total frente a las explosiones y las detonaciones de estas armas en el sector Las Quintas de la Cota 905. Y todo empezó pues porque los efectivos de Policaracas intentaron hacer un operativo en este sector y quedaron totalmente aislados, pues prácticamente secuestrados por pues estos antisociales de Las Quintas, y frente a eso pues vimos como efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios del SEDIN tuvieron que ir en su ayuda, porque lo cierto es que los antisociales tenían mucho más poder de fuego, incluso granadas fragmentarias, y no solamente lo decimos nosotros, sino que es algo que vivieron los vecinos y además que en estos días declaró el que fue el encargado de la Comisión Presidencial para la Transformación de la Policía, como es Freddy Bernal. Entonces, para nosotros no es ninguna sorpresa de que esto haya sucedido, Marianita, porque fíjate, hace un par de semanas estuvimos en ese sector y vimos cómo distintos vecinos del sector Los Laureles nos denunciaban que este grupo armado estaba pidiéndoles vacunas a cambio de seguridad a los vecinos del sector. Entonces, y además se paseaban por allí con sus armas largas, además que en las últimas semanas en ese sector ha habido diferentes secuestros, ha habido diferentes atracos e incluso intentaron entrar en el hogar de uno de los dirigentes comunitarios más cercanos a nosotros y que siempre se ha ocupado pues de organizar cosas como el Consejo Comunal de ese sector, ¿no? Esto que usted describe es una suerte de microestado violento. Fíjense que usted nos comenta que, bueno, que estas personas se pasean con sus armas largas por allí, como si eso no fuese grave. Además, ¿cómo es posible, como usted describe, concejal, que estos delincuentes estén mejor armados que la policía? Yo lo traje hoy para hablar de esto, pero en otra ocasión, aquí mismo en el programa, hemos estado conversando sobre hechos como el de los Dos Caminos, que un delincuente prácticamente armado hasta los dientes dejó que sus secuaces se fueran y se quedó solo combatiendo a la policía y lanzándole granadas a los Polisucre. Una muchacha de Polisucre murió hace unos meses atrás, lamentablemente, para despojarla de su arma de reglamento y fue un caso que conmovió a todo el país. Entonces, esto que está pasando con los policías, desarmados frente a Lampa, es un episodio sumamente grave que hoy describimos puntualmente por lo que pasó en el Paraíso. Y como te digo, esto no era sorpresa para nosotros, además porque unos días antes de que ocurriera este evento, tuvimos una reunión con funcionarios de Policaracas y con vecinos del sector. Y los funcionarios de Policaracas nos decían que estaban totalmente desarmados frente a esas fuerzas de estas bandas delincuentes organizadas. Porque la gran realidad es que solamente para el sector de La Vega, El Paraíso, Santa Teresa y San Juan, nada más con San Juan, que tiene uno de los sectores más peligrosos de todo el municipio, como es el barrio Guarataro, apenas hay 50 efectivos de Policaracas para todo ese sector. Y para el caso específico de la parroquia El Paraíso, que es una parroquia que tiene un número de habitantes similar al del municipio Chacao,
apenas hay 2 patrullas de Policaracas, y esa es la gran realidad. Y ahora vemos que de las motos que tenían, ahora hay muchas menos, porque fueron incendiadas, incendiaron 4 motos de Policaracas ese día con granadas fragmentarias, entre otros objetos que ocasionaron el fuego. Pero lo cierto no es solamente esto, sino que además vemos cómo los policías de Caracas son los peor pagados de toda el área metropolitana. Un supervisor de Policaracas gana apenas 7.000 bolívares. Y se están violando todas las cosas. En primer lugar, la ley del trabajo, porque a igual trabajo, igual sueldo. Eso es una máxima que se debería cumplir en nuestro país, y más cuando es algo del Estado y viniendo de la capital. Pero aparentemente el alcalde Jorge Rodríguez le está dando la espalda al pueblo de Caracas. Ahí vemos, nosotros esperamos que el día lunes, después de que ocurriese esto, el fin de semana, pues el alcalde se pronunciase, y efectivamente escuchamos que en horas del mediodía se iba a pronunciar. Pues teníamos la esperanza, ingenuos nosotros, ilusos nosotros, de que efectivamente diera un parte y además le explicara al país por qué llegaron esas armas y por qué estas bandas delictivas tienen ese poder de fuego. Y lo cierto es que la rueda de prensa fue para hablar de Felipe González y su visita a nuestro país. Entonces, para nosotros esto no es algo nuevo. También es una constante que cada vez que se pronuncia el alcalde Jorge Rodríguez es para hablar de un tema que tiene que ver más con política internacional o con asuntos internos del PSUV. Como vocero del partido, no como alcalde de Caracas. Totalmente. Ahí vemos, en las últimas semanas que hemos visto, hablando de Felipe González, hablando de unos visitantes que tuvo de Palestina, hablando de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero yo quisiera escuchar al alcalde Jorge Rodríguez hablando de las bandas armadas de El Guarataro, de los eventos que ocurrieron en el cementerio, o del estrangulamiento de la señora Pinto en la parroquia Santa Teresa también ese fin de semana, o por ejemplo de lo que sucedió hace un par de días de cuando se asesinó a una persona en Vista Alegre. Unos motorizados pasaron y lo mataron a sangre fría para despojarlo de sus pertenencias. Entonces nosotros vemos totalmente desconectado a este alcalde, y no solamente es el tema de la seguridad, Marianita. El municipio más sucio de toda el área metropolitana es el municipio de Libertador, cuando al contrario debería ser el municipio ejemplo, porque es el municipio, primero es el municipio capital, y segundo es donde están concentrados todos los poderes del Estado. La Asamblea Nacional, está Miraflores. Entonces no entendemos por qué el alcalde Jorge Rodríguez le sigue dando la espalda y pues sencillamente no quiere ejercer sus funciones como alcalde. Hay otro problema por el que quería aprovechar que usted está con nosotros. Yo se lo mencionaba, mis queridos, antes de iniciar la grabación de este programa, y es el tema de los colectivos. Otro tema importante que sé que la gente del Paraíso, Montalbán, de toda la zona del oeste capitalino, específicamente de allí, nos lo va a agradecer, que es el tema de la misión vivienda y cómo opera el AMPA allí. Pero más allá de eso, vamos a arrancar por el tema de los colectivos. Yo no sé si ustedes tuvieron la ocasión de ver la circulación por redes sociales de una suerte de panfleto, carta, manifiesto de los colectivos del Paraíso, anunciando que ellos se iban a hacer cargo de la seguridad de los famosos edificios verdes que están entre la frontera entre la avenida Páez y la Fuentes. Estos son emblemáticos. Cuando usted va por la autopista que pasa por el Paraíso, estas son las torres verdes que todos hemos visto que están justo al lado del Colegio San Agustín. ¿Cómo es que los colectivos dicen que ellos van a prestar la seguridad? Porque los vecinos no se organizaron, decía el comunicado. Y bueno, como ustedes no se organizaron y son unos individualistas, entonces nosotros ahora vamos a prestar la seguridad de aquí. ¿Qué es eso? Mira, esta es la demostración de que Venezuela se está encaminando a ser un Estado fallido, un Estado donde la seguridad no la proporciona el Estado. Mira, las funciones clásicas del Estado, las fundamentales, son garantizar la libertad, la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Y lo cierto es que el gobierno nacional y el gobierno local, en el caso del municipio de Libertador, no está garantizando ninguna de estas funciones. Y por eso es que vemos a estos colectivos, a estos grupos armados, pues ofreciendo seguridad a cambio de dinero, vacunas y todo este tipo de modos operantes que estamos viviendo en el municipio de Libertador y en el resto del país. En el caso de Residencias Paraíso, los edificios verdes, pues los vecinos están totalmente alarmados. Estuvimos allí acompañándolos en algunas asambleas de ciudadanos y estamos en constante comunicación. De eso? Mira, los vecinos no tienen mucha información y esa es la realidad. Tienen un video. Son estas personas. Tienen un video de cuando entraron las personas que ellos creen que fueron las que colocaron este panfleto, que se lo dieron a los representantes de la Junta de Condominio. Pero previamente a ese evento, los días anteriores habíamos visto cómo habían entrado en diversos apartamentos y habían atracado a algunas personas en las adyacencias de las Residencias Paraíso. Entonces pareciera que estos eventos están realmente relacionados.
posiblemente sean los mismos colectivos quienes han incitado o han organizado estos secuestros y estos atracos a los vecinos de esa residencia. Fíjense que además yo recuerdo cuando la época de las protestas nacionales el año pasado, ese fue uno de los conjuntos residenciales del oeste capitalino que más sufrió, porque les tumbaron uno de los portones, trataron de ingresar prácticamente pues a buscar quiénes de los que viven, de las personas que viven en ese edificio eran manifestantes. Lo mismo pasó en La Villa, en Montalbán, hubo incluso una persona de colectivos que murió en medio de una confusión allí con este tema de los colectivos. ¿Qué está pasando con estos grupos paraestatales o como usted lo quiera llamar, microestados, en el oeste capitalino, donde operan? Porque también tengo entendido que en las misiones vivienda, en los edificios de la misión vivienda, está ocurriendo la misma situación. Fíjate, en la misión vivienda que queda al finalizar el Puente de los Leones, en La Paz, vemos como el apodo que le han dado a los vecinos, rodeitos, porque lo cierto es que eso está plagado pues de antisociales, pero también de familias muy honestas que cada día salen a luchar. Viven padeciendo, son quienes nos hacen llegar la información. Totalmente. Fíjate, nosotros hicimos un trabajo social allí, en ese conjunto de Misión Vivienda. Tuvimos compartimos con los vecinos con cines de calle, hicimos algunas actividades deportivas para los niños y de verdad descubrimos que ya hay familias que están comprometidas con trabajar para el país y para su entorno y que quieren vivir en paz, pero posteriormente la ex jefa del Distrito Capital se enteró de todas estas actividades que estábamos haciendo allí y le prohibió a todos los habitantes de allí que nos dieran acceso al área y de lo contrario les quitarían su propiedad y la verdad es que como el gobierno no cree en los derechos de propiedad, pues ninguno de ellos tiene su título y es una de las cosas que nosotros queremos trabajar y hemos venido trabajando desde los sectores populares, llevando la propuesta Mi Propiedad, que bien está haciendo Carlos Ocariz, que es el tema de la titularización de tierra. Y ellos nos hablaban con muchísima tristeza porque de verdad creamos una empatía allí. Y eso frente a que no ha habido pues un trabajo social y un acompañamiento de convivencia en esa gran misión vivienda, pues es que hemos visto cómo se ha convertido pues en un lugar donde mandan los colectivos y mandan estos delincuentes y no un lugar para la convivencia y la paz, que es lo que nosotros soñamos. ¿Cómo impactan estas edificaciones con esas familias que vienen de muchas de la tragedia? Yo conozco mucha gente que vive allí. Nosotros somos periodistas, a nosotros nos llega la información, la gente nos contacta, gente que nos consigue, nos conseguimos en la calle, en el transporte público. Mira, yo vivo en la misión vivienda tal y eso es horrible porque resulta que ahora llegaron los colectivos y entonces dicen que ellos son los dueños de la seguridad. ¿Cómo impactan esos edificios donde no hay un estudio poblacional, demográfico que permita insertar a esas familias en su nuevo ambiente, donde ni siquiera se discrimina si hay personas con prontuario que van a vivir al lado de familias dignas, a quienes viven alrededor? Porque tengo entendido, según la denuncia de los habitantes del Paraíso, que esto ha incrementado en buena medida la violencia urbana en todas estas zonas. Y el problema de convivencia no es tan solo la violencia. Por ejemplo, en ese mismo edificio de la Gran Misión Vivienda tienen un cochino. Y esa es la verdad, montaron un cochinero en uno de los patios y los vecinos del edificio que colindan pues se quejan de los malos olores, de los ruidos y de toda la contaminación que esto está trayendo a la urbanización. Entonces, y hay otro tema fundamental allí y es la diversidad de los lugares de procedencia de estas personas. De todas esas personas. Sí, hay gente allí que viene de Antímeno, gente allí que viene de distintas tragedias que han ocurrido a lo largo del país, de distintos refugios. Y el hecho de colocarlos pues juntos ha sido muy difícil y algunos venían incluso de bandas delictivas enemigas y esto pues ha disparado la conflictividad dentro de la comunidad de la Parroquia del Paraíso y de todo el municipio de Libertador. No sé si recuerdas, hace año y medio en una de las gran misión viviendas que está en la Parroquia Santa Teresa lanzaron un feto a un colegio que colinda con esa gran misión vivienda. Entonces ahí vemos cómo hay un tema total de convivencia y una falta de acompañamiento de parte del gobierno nacional en esta política habitacional para los ciudadanos. Los dejan solos y a ustedes no los dejan entrar. Totalmente.
Mira, el gobierno se ha convertido en la gran máquina de impedir. Cada vez que una persona quiere o realizar sus sueños o trabajar por una comunidad, el gobierno siempre está allí para bloquearlo y para impedir que no podamos seguir avanzando y construir el país que soñamos, ¿no? ¿Cuántas iniciativas se han quedado en el tintero del Consejo Municipal, concejal? Mira, cualquier cantidad. Nada más las iniciativas legislativas que hemos planteado nosotros este año ha sido, por un lado, la ordenanza Mi Propiedad, a la cual la mayoría del PSV dentro del Consejo Municipal, te explico rápidamente, allá hay 8 concejales del PSUV y 5 concejales de la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos con sus 8 votos pues bloquearon esta iniciativa. También lo hicieron con la ordenanza de primer empleo que presentamos el año pasado. Nosotros queremos que los jóvenes tengan oportunidades tanto de tener el ingreso a su primer empleo, a que hagan una relación ganar-ganar entre estos muchachos y las empresas que necesitan pues más oportunidades en el municipio Libertador. Pero también queremos que se les dé oportunidades de emprendimiento a los jóvenes, capitales semillas y que podamos tener startups dentro del municipio. Y sin embargo se nos ha bloqueado esta iniciativa. No, además, permítame recordarle que la ley del primer empleo se la apropió el Ministerio de la Juventud en su página web. Ellos están promoviendo desde hace, yo diría que un año, tienen allí un apartado donde ellos se refieren a la ley del primer empleo y yo me acuerdo que muchos de los periodistas que nos dedicamos a esto, rescatamos eso diciendo, oye, pero esta no era la ley que Primero Justicia estaba tratando de impulsar en la Asamblea Nacional y que en la plenaria toda la vida se han negado a discutirla. Fíjate, en el 2010 nosotros entregamos con más de 25.000 firmas esa ley a la Asamblea Nacional. Se le engavetó, se dio una primera discusión y después sencillamente el gobierno, la fracción mayoritaria del PSUV, pues se hizo la vista gorda y la metió en una gaveta ahí en la Asamblea Nacional. Luego lo intentamos llevar a nivel municipal y se logró aprobar en 79 consejos municipales en todo el país. Nosotros en el municipio Libertador la llevamos el Día de la Juventud del año pasado y se hizo lo mismo, se engavetó. Es más, ni siquiera se engavetó, allí se rechazó por la mayoría del PSUV. Y da la casualidad que unos meses después Nicolás Maduro firmaba un decreto presidencial en donde aprobaba vía habilitante una ley para el fomento del primer empleo, que fue una mala copia de la ley que promovía Primero Justicia, porque ellos en lugar de buscar esa relación ganar-ganar en donde se le dieran incentivos reales a las empresas para ofrecerles empleo a los jóvenes, lo que buscaron fue imponerle a las empresas una cuota de participación a los jóvenes sin tener una política pública para hacer crecer los negocios en Venezuela, porque lo cierto es que mayor cantidad de negocios, mayor cantidad de empleo, y esto no es algo que quiera ver el gobierno nacional. Mire, me quedan minuto y medio para despedirme, pero es usted una persona muy joven, decidió apostarle, no solamente quedarse en Venezuela, sino hacer carrera política en Venezuela. En minuto y medio, ¿por qué? Mira, sencillamente porque este es mi país, nosotros no queremos entregarle nuestro país a nadie, sino que queremos aquí construir nuestra familia y tener nuestro futuro. Mira, yo soy vecino del Paraíso desde hace 28 años y yo quiero que mis hijos puedan crecer en esta parroquia sin tener que ver episodios de violencia como el de la Cota 905. Entonces, yo no me voy a ir del país y sé que muchos de mi generación tampoco lo harán. Ahí hace minutos estábamos hablando de los jóvenes que estaban en la huelga de hambre y nosotros estamos convencidos de que Venezuela es un país donde podemos soñar y construir algo diferente. Y no es la primera vez que lo hemos hecho. En los años 50, Venezuela fue el mejor país en relación de crecimiento y menor inflación. Nosotros sabemos cómo hacerlo y podemos lograrlo de nuevo. Informe de Provea revela que en solo 2 años de gestión de Nicolás Maduro somos más pobres. Incluso revela de manera poco conservadora que durante el gobierno del presidente Hugo Chávez hubo ciertas conquistas en materia económica y algunos avances, que nosotros, como somos serios, también reconocemos, aunque tengamos todas las críticas del mundo desde el punto de vista político. Bueno, solo 2 años han bastado para que estemos en esta situación. Le agradezco profundamente su compañía. Gracias, Marianita. Y la apuesta por el país siendo tan joven. Gracias. A ustedes, por supuesto, por preferir a ver TV Noticias como su vía para informarse y, como no, también para entretenerse. Infinitas gracias.